El libro de Hechos, lección 2, el Pentecostés. El propósito de la lección de esta semana es que el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la obra del Espíritu. La segunda, Pentecostés. Frecuencia cristiana. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los malos pensamientos, se renuncia a las malas acciones. El amor y la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni ve cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. San Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. De la mente salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios. La fuente de la mente debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Se oye el viento entre las ramas de los árboles por el susurro que se produce entre las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible, y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en la mente. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión y el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien la recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo la Escritura o oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar al Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Aunque el mismo viento es invisible, produce efectos que se ven y que se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús está siempre listo para impartir a las almas que están cargadas de duda y temor el Espíritu, que es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Ezequiel 36:27. Pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Por estas razones entendemos que la salvación es totalmente acción divina. Continuemos con la segunda parte, Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad, y se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados, y resolvieron
que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesando valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con la gente y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron con estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas, comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud y alcanzó cada corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida, y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre su iglesia las riquezas de la gracia de su Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La diversidad de idiomas de los judíos de la diáspora que habían venido a Jerusalén a la fiesta religiosa hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. De entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablasen en su idioma nativo o en idioma extranjero. Y los que entendían las diferentes lenguas daban testimonio de la corrección con que estas lenguas eran usadas por los discípulos. El día de Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que aunque vestido de humanidad, era en verdad el Mesías, y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura, ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ahora Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento del reino de gracia. En mente y en carácter habían llegado a ser como su Maestro. La iglesia de nuestro tiempo necesita una experiencia como la de los discípulos del tiempo de Cristo.
Para que esto ocurra se necesita un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada, y al hacer esta obra, ambos deben combinarse. Y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Decidamos hoy ser partícipe del reavivamiento y de la reforma bajo la dirección del Espíritu Santo y hacernos eco de Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.